Muy bien, buenos días a todos. Sean bienvenidos a la primera tutoría de la materia de la ciencia en su historia. Mi nombre es Yulisa Moreno, soy licenciada en matemática y pues es un orgullo para mí estar como su tutora a lo largo de todo este ciclo acompañándoles. Sepan que mi misión es estar apoyándoles a ustedes en cualquier duda que tengan, ¿verdad? No duden en preguntar, en consultarme. De verdad deseo que tengan esa confianza de preguntar cualquier duda que tengan para que este proceso llegue de la mejor manera y al final, pues cada uno de ustedes termine con éxito este proceso. Entonces, nada más es como recordarles como son de primer año, ¿verdad? Animarles a que no vayan a desfallecer ante cualquier obstáculo que se les vaya a presentar, sino que se enfrenten cualquier obstáculo y al final pues logren la meta que es graduarse de la carrera que han elegido. Así que pues vamos a comenzar. Y para comenzar vamos a ver el horario en el que, en el que nos vamos a poder estar comunicando, ¿sí? Acordamos que serían los días miércoles de 9 a 10 de la noche a través de Skype, ¿verdad? Aquí me pueden hacer cualquier duda, pregunta y así instantáneamente nos vamos a estar comunicando para cualquier pregunta. Si alguno de ustedes no se puede meter a esta hora, no hay ningún problema. La grabación ahí va a quedar, ahí la pueden buscar y ver después si ha habido alguna pregunta, ¿verdad? Luego están los lunes de 8 a 9 que me pueden hacer las preguntas ahí como gusten a través de la plataforma, a través del correo institucional, de las mensajerías, como ustedes gusten. Ahí es opción de ustedes, ¿verdad? Recordarles que estas tutorías no son obligatorias, pero se les anima a que participen, ¿verdad? Porque son de mucho éxito y les pueden ayudar mucho a ustedes para ir repasando y estudiando. Así que entonces la hora de consulta sería lunes de 8 a 9 y miércoles de 9 a 10, ¿sí? Entonces, ahí están las 2 horas de consulta. No es solo esas horas, ¿verdad? Ustedes me pueden preguntar en cualquier momento y yo tengo un día para responderles. Solo que en este horario que hemos establecido, la respuesta va a ser instantánea, recordemos eso. Bueno, ahora sí. También les invito a que lean las orientaciones académicas si no lo han hecho. Entonces, para que comprendan bien cómo es que se desarrolla cada una de las tutorías. Bueno, entonces vamos a comenzar con lo que es la unidad 1. La unidad 1 me dice origen y naturaleza del universo según algunos pueblos de la antigüedad. Entonces ahorita vamos a ver cómo es que surgió eso, el universo, ¿verdad? ¿Qué pensaba cada pueblo antiguo de cómo fue que se dio el origen del universo? Lo que vamos a ir estudiando. Entonces para eso hay que tener claro que la ciencia, ¿verdad? No es algo que surgió así de la nada, ¿verdad? Sino que se relaciona mucho con lo que es la supervivencia. Nosotros que sabemos que nacemos desprotegidos y lo que queremos es sobrevivir, ¿verdad? Entonces la ciencia nos da ese cúmulo de conocimientos, esas herramientas para poder sobrevivir. Entonces es aquí porque la ciencia es de gran importancia. Entonces para comenzar vamos a ver algunas características comunes de las grandes civilizaciones. Eh, son dos, fíjense, cuando vemos las características comunes que se dan entre lo que pensaban las civilizaciones antiguas, se presentan estas dos, que son la primera, todas las civilizaciones se levantan sobre inventos y descubrimientos previos. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Que todas las civilizaciones se fueron formando con algo que ya estaba como una base. Y la otra es que en todas ellas encontramos conocimiento de astronomía y medicina. Entonces, más adelante vamos a ver cómo lo que es el estudio de la astronomía nos ayudaba a las personas a hacer calendarios y otras cosas, a poder orientarse, ¿verdad? Entonces, por eso de una gran importancia, por eso todos estudiaban astronomía. Y también todos estudiaban medicina. ¿Por qué? Porque querían sobrevivir, ¿verdad? Querían, eh, pues, curar enfermedades, salvar personas, ¿no? Entonces, son características comunes de todas las civilizaciones antiguas. Vamos a comenzar viendo las etapas de un proceso. Entonces, ya vimos que la importancia de la ciencia es que es una etapa dentro de un largo proceso evolutivo de la especie humana, en vez de considerarla como un milagro, ¿verdad? Algo que ocurrió de la nada. Entonces, también tenemos que, al final de la obra, una breve historia de casi todo, escrita por Bill Bryson, se recoge lo que sabemos actualmente sobre nuestro origen como especie. Por eso es que ese libro es de suma importancia, ¿sí? Entonces,
yo acá les he puesto las obras importantes en la presentación y también los personajes, ¿verdad? Porque cuando ustedes vean las orientaciones académicas, ahí dicen que ustedes tienen que tomar importancia a los personajes que van apareciendo acá en el libro y a sus obras, así que tomen en cuenta eso porque es posible que salgan su examen. Entonces, se tiene que, según algunos autores, se tiene que a nuestros antecesores lejanos, quienes aparecieron hace alrededor de 4 millones de años, se les conoce con el nombre de Australopithecus, ¿sí? Así se les llamaba a esos seres. Entonces, según algunos autores, podían caminar erguidos, ya ellos. Otros no están tan seguros, ¿verdad? Entonces está esa discusión. Los restos más famosos de esta especie corresponden a una mujer que vivió hace 3,18 millones de años. Y estos restos fueron hallados en Egipto en el año de 1974. Entonces, esos restos corresponden a la que se conoce como Lucy, quien, como decía Cameron, es considerada como el antecesor más antiguo. Dicen que medía aproximadamente 1,05 metros, o sea, era pequeñita de altura. Y se cree que podía caminar erguida y además trepar árboles. Entonces, los restos de Lucy se encuentran en Etiopía, pero se pueden ver reproducciones del esqueleto en varios museos, entre ellos el de Antropología de México y el Museo Americano de Historia Natural en Nueva York, ¿sí? Entonces, Lucy se considera el antecesor más antiguo, que los restos que han sido encontrados. Entonces, tenemos que luego, hace alrededor de 2,5 millones de años, aparecen lo que son los Homo habilis, ¿sí? Que se los conocían como hombre hábil. Entonces, se cree que estos son que los miembros de esta especie construían herramientas sencillas y quizás tenían las primeras manifestaciones del lenguaje. Luego, más cercano a nosotros está el Homo erectus, que se le llama que camina de pie. Y eh, que aparece aproximadamente 1,5 millones de años atrás y del cual se han encontrado restos en varios lugares de Asia, ¿sí? Se cree que usaba el fuego, construía herramientas más complejas y probablemente hablaba bien. Bueno, luego de él aparece lo que es aparecen dos especies, los que son los Homo neanderthals, que es el hombre de Neandertal, por el nombre de un valle de Alemania donde se encontraron los primeros fósiles, por eso se le llamó así. Y al final aparecieron los Homo sapiens, que es la especie a la cual pertenecemos todos los humanos vivos hasta este momento, es lo que se cree, ¿verdad? Entonces, el hombre de Neandertal desapareció hace alrededor de 30.000 años y se siguen discutiendo las razones por ello. Se creía que era más robusto que el Homo sapiens y también tenía un cerebro más grande, ¿verdad? Los Homo sapiens somos considerados nosotros. Algunos antropólogos piensan que en realidad no desapareció, sino que se mezcló con miembros de nuestra especie hasta que solo quedaron los Homo sapiens nada más, pero son teorías que se tienen. Luego acá aparece un personaje muy importante, quien es Jared Diamond. Él es un fisiólogo y geógrafo y es profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de California en Los Ángeles. Y él describe un proceso con gran claridad y precisión en su obra titulada Armas, Gérmenes y Acero, breve historia de la humanidad en los últimos 13.000 años, ¿verdad? Hizo una gran narración él. Entonces, para el caso concreto de Costa Rica, Ramiro Barrantes, en su obra Evolución en el Trópico, los amerindios de Costa Rica y Panamá dicen que en esta región hay pruebas de la presencia humana entre 9.000 y 8.000 años antes de Cristo, es lo que se cree, ¿verdad? Luego aparece lo que es el término horda, ¿sí? O sea, ¿qué se llamaba horda? Es el término utilizado por Diamond en su libro que acabamos de mencionar para referirse al primer tipo de agrupación que aparece en la historia, el de la mínima cantidad de individuos. Entonces, ¿qué pasaba, verdad? Desde el inicio de los tiempos, las personas han requerido unirse, ¿verdad? Agruparse. Entonces, las primeras agrupaciones, que eran agrupaciones pequeñas, se les llamó horda. Entonces, se tiene que algunos grupos humanos en lugares y tiempos variados consiguieron aclimatar diversas plantas y domesticar lo que fueron animales. Entonces, es así como aparecen los dos elementos de la producción de alimentos, ¿sí? ¿Cuáles son esos dos elementos? La agricultura y la ganadería, ¿verdad? La producción de alimentos es por la agricultura y ganadería. Entonces,
Además se dice que los ingredientes de la civilización son los siguientes: escritura, el calendario, agricultura, ganadería, comercio, ciudades y el Estado, la formación del Estado. Todas esas cosas forman lo que es una civilización. Entonces, vamos adelante, vamos a ir viendo cómo cada civilización, ¿verdad?, fue teniendo todas esas partes, ¿sí? La escritura, el calendario, formaron un estado, eh, domesticaron animales, también pudieron sembrar plantas y todo lo demás, cultivos. Ahora, se tiene que con la producción de alimentos aumenta la población, ¿verdad? Así lo sabemos, entre más alimentos hay, más las personas más se van reproduciendo. Y la necesidad de asentarse cerca de los cultivos y los pastos, ¿verdad? Se vio esa necesidad, ¿verdad? Entonces, aquí aparecen lo que son las tribus, cuyas aldeas reúnen a centenares de personas. Las familias extendidas dan lugar a clanes y empieza a haber intercambio entre diferentes aldeas. Entonces, ya después de las hordas, como se dieron más agrupaciones, ¿verdad?, por la misma necesidad, había más alimento y todo lo demás, entonces formaron lo que son las tribus, ¿verdad?, que eran más grandes, ¿verdad?, los clanes y todos esos grupos. Entonces tenemos que cuando el número de habitantes de las aldeas llega a miles, la base de las relaciones entre individuos se vuelve más compleja y supera los límites de los vínculos familiares, pues ya hay indicios de clases sociales y la residencia en la aldea es condición para ser aceptado como miembro de la comunidad. Entonces después, ¿verdad?, se fueron formando grupos más grandes, ¿verdad?, de personas, y ya se les llamaba aldeas, ¿sí?, por la misma necesidad, ¿verdad?, de juntarse cada vez más. Entonces, se dice que el Estado es la organización social propia de las grandes civilizaciones de Mesopotamia, Egipto, China y Mesoamérica, con sus construcciones monumentales, ¿verdad? Así se le llama a los estados. Luego aparece lo que es el término urbano, ¿sí? Y este fue estudiado en detalle por Lewis Mumford en su monumental obra The City in the History. Entonces dice que se llamaba La ciudad en la historia, sus orígenes, transformaciones y perspectivas en español. Entonces este personaje Mumford enfatiza el aspecto de conflicto interno y externo que surgen con la aparición de ciudades y era desconocido antes cuando solo existían hordas y tribus. Entonces, cuando ya existen las ciudades, pero son más personas, nosotros sabemos que ahí pueden haber personas buenas, malas, por decirlo así, entonces se fueron dando problemas. Entonces Mumford tocó esta problemática. Luego, se dice que las ciudades o tribus pasan por 3 periodos, consideraba Mumford en esa obra. ¿Cuáles son esas? Primero decían que eran unas acrópolis, y que aquí se llamaba acrópolis, eran los sitios abiertos de intercambio y discusión pública, donde todo se conocía, ¿sí? Entonces se convirtieron luego en megápolis, dice, que son inmensas ciudades impersonales y peligrosas. Y al final terminaron en necrópolis, que eran los lugares de ruina, basura, desolación y muerte. Entonces, este personaje, ¿verdad? Cada personaje en un mundo, ¿verdad? Este personaje en su libro consideraba eso, que las ciudades iban a pasar siempre por estas etapas y al final iban a terminar en necrópolis, ¿sí? Empezaban como acrópolis, que eran las agrupaciones así normales, ¿verdad? Luego la megápolis, ya con un poco de cosas negativas, y en la necrópolis, que ya, ¿verdad? Es donde ya eran un lugar de ruina y ya no había nada que hacer, ¿verdad? Entonces, tenemos que desde su aparición hasta nuestros días, lo que es el Estado ha evolucionado y la religión es uno de los aspectos más visibles de esta evolución, pues aunque siguen existiendo las grandes religiones organizadas que suelen gozar de fuerte poder político en la mayoría de los países, ya no existe una religión oficial, con exclusión de las demás. Otro cambio se relaciona con la esclavitud. La aparición de los estados varios milenios antes de Cristo trajo consigo también la esclavitud en gran escala, lo que ciertamente no ocurre en nuestros días, pero son algunas diferencias que son la aparición del Estado antes y ahora, ¿verdad? Primero, lo que es la separación de la iglesia, ¿verdad? Con el Estado, antes estaban unidos, la iglesia tenía un gran poder, ahora ya no es así, ¿verdad? Ya no es una religión estricta ni nada, sino que ya no es obligatoria. Y también lo de la esclavitud, ¿verdad? Antes estaba mucho lo de la esclavitud, como administraba el Estado, ahora habían jerarquías, personas que mandaban, y habían pues personas que les consideraban como esclavos. Ahora eso ya no es así.
Ahora también tenemos que las armas usadas en guerras tan frecuentes entre estados representan una evolución de los primeros utensilios usados por Homo habilis, y que se considera ellos ya podían ser utensilios de armas, ¿verdad? Entonces, se dice que durante muchos siglos las armas fueron hechas de piedra con punta afilada, lanzas y flechas, pero el descubrimiento de metales abrió nuevas oportunidades para agredir o defenderse, ¿verdad? Al principio solo usaban flechitas y lanzas, y después con el tiempo las personas fueron descubriendo lo que son los metales, pues hicieron otras armas, ¿verdad? O que sirvieran más para defenderse. También tenemos que otro invento es lo que es la escritura, ¿sí? Dice que de los pueblos con escritura no sabemos mucho, y de los que no tuvieron escritura, pues sabemos mucho menos. Entonces la escritura permitió llevar cuentas, dejar inscripciones conmemorativas de hechos e individuos, hacer inventarios y realizar centenares y realizar censos para determinar la situación del Estado. Entonces la escritura aparte de ser un invento, es algo sumamente importante para lo que es un Estado, para lo que es una civilización. Entonces se tiene que existen tres estrategias para la escritura. ¿Cuáles son esas? El alfabeto, los logogramas, y los silabarios. Entonces, tenemos primero que el alfabeto, ¿verdad? Se usan signos únicos, letras, para sonidos básicos. Por ejemplo, es lo que nosotros ocupamos, ¿verdad? La mayoría de países, el alfabeto, la letra A, B, C, toda eso. Entonces luego están los logogramas, que es un signo escrito presente en una palabra, mientras, por ejemplo, el signo que yo les he puesto ahí, ¿verdad? ¿Qué signo creen que qué significa eso cuando ustedes ven ese símbolo? Pues el euro, ¿verdad? Exactamente. Si les pusiera una S con doble rayita, el dólar. Entonces, esos son los logogramas, ¿verdad? Son los símbolos que nosotros vemos y sabemos que tienen un significado, representan una palabra. Y luego están los silabarios, que a cada signo corresponden una sílaba, ¿verdad? También se ocupa a veces. Entonces, esas son las tres estrategias de la escritura que se utilizaron. Ahora, tenemos otro aspecto muy importante para los estados, miren lo que es el calendario. Se tiene que otro logro intelectual de los seres humanos desde tiempos muy lejanos es eso, el hecho del calendario. Si bien los grupos nómadas de cazadores y recolectores podían vivir sin organizar el tiempo, es imposible ordenar la vida diaria de un estado sin un calendario, ¿verdad? Entonces aquí sí se consideraba que se tenía lo que es el calendario de una gran importancia. ¿Por qué? Porque las personas necesitamos ordenar nuestro tiempo, ¿verdad? No podemos ir por la vida sin saber cuánto tiempo ha pasado, necesitamos organizarnos. O sea, ahí podemos ver en la imagen que he colocado la piedra del sol, que esa representa el calendario azteca. Se dice que el centro lo ocupa el dios del sol, Totaniu, quien exigía ofrendas de sangre humana. Este calendario fue inventado por los olmecas hace aproximadamente 3.500 años y heredado posteriormente por todas las culturas y etnias en Mesoamérica, incluyendo entre otros a los mayas, zapotecas y mexicas. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que son las concepciones del universo en pueblos antiguos. Pero antes de pasar a esto, vamos a hacer un resumen de lo anterior que hemos visto. Tenemos que los inicios de la civilización se parecen a los años de la infancia de cada uno de nosotros, cuando las niñas y niñas aprenden lo más importante y duradero, ¿verdad? O sea, ahí es donde ellos, ¿verdad?, van aprendiendo como las cosas más importantes en el pasado. Fue entonces cuando la multitud de seres humanos anónimos en diferentes lugares y tiempos dieron los pasos más trascendentales en la historia de la humanidad. Por ejemplo, la domesticación de plantas, animales, el descubrimiento de metales, la invención de la escritura, de sistemas complejos para contar y lo que es el calendario, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos venir y decir que lo que hicieron en el pasado no es nada, ¿verdad? Comparado con lo que nosotros hemos hecho, porque ellos, ¿verdad?, han sido la base, ellos han formado la base, ¿sí? Como nosotros chiquititos íbamos a aprender las cosas más importantes desde pequeñitos, así también se han dado en los inicios de la civilización. Ahora sí, vamos a comenzar con las concepciones del universo en los pueblos antiguos. Entonces, vamos a comenzar viendo lo mismo, características comunes de las concepciones del universo según algunos pueblos antiguos. ¿Cuáles son? Pues las siguientes.
La primera dice que es habitual que en estas cosmogonías hayan dioses y otros seres con poderes sobrenaturales con papeles importantes, tanto en la formación y conservación del universo como en la vida cotidiana del pueblo. Entonces, ¿verdad? Aquí vamos a notar que muchas veces ellos ponían a los dioses, ¿verdad? Que como algo importante, como algo, cuando no podían explicar algo, ¿verdad? Se lo atribuían a un dios, ya nos vamos a dar cuenta. La otra es de que se puede detectar relaciones entre el ambiente natural donde vivían cada pueblo y su respectiva cosmogonía y cosmología. También se tiene, otra es que el conflicto, cómo se ve el conflicto entre religión y ciencia, ¿verdad? Y eso tiene sus raíces muy profundas y equivale a la lucha entre dos dogmas establecidos e impuestos por la autoridad y el libro de ejercicio del pensamiento. Pero en los comienzos de la civilización cuesta separar ambos aspectos, ¿verdad? Sabemos que la iglesia tiene muchos dogmas, esas son cosas que se van a creer así de un solo, ¿verdad? Mientras que la ciencia dice no, ¿verdad? Todo tiene que ser probado, ¿verdad? Entonces ahí se da el conflicto entre religión y ciencia. Luego tenemos que los estados se vinculan con varios logros intelectuales y prácticos que constituyen lo que solemos conocer como civilización, ¿sí? Lo que decíamos, ¿verdad? ¿Qué forma la civilización? La agricultura, la ganadería, la escritura, el calendario y el comercio. Entonces tenemos que muchos autores suelen incorporar bajo el nombre de mito todos los relatos sobre el origen y estructura eh, del universo, propios de pueblos antiguos, los que con frecuencia califican de primitivos, dicen cómo pudieron haber hecho eso, ¿verdad? Eso es tan fácil, eso no es invento. Pero aquí vamos a evitar el término de primitivo, ya que no queremos dar la impresión de que los pueblos que vivieron hace miles de años eran radicalmente diferentes en capacidad intelectual y práctica a los actuales, ¿sí? ¿Qué pasa? Antes no tenían las mismas herramientas que nosotros teníamos. Entonces, lo que ellos hicieron antes, pues, eran cosas magníficas. Ahora nosotros podemos ver sencillas, pero en el pasado fueron grandes innovaciones, ¿verdad? Entonces tenemos que en cuanto al término mito, tampoco le vamos a dar la impresión de que se trata de una manera de pensar radicalmente diferente a la nuestra. En los mitos de los pueblos antiguos hay frecuentes instituciones acerca del comportamiento humano tan válidas para entender la conducta de nuestros contemporáneos como lo fueron para quienes los crearon, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de evitar aquí que ellos tenían mitos, que ellos eran primitivos, ¿verdad? Porque no es así, ¿sí? Ellos tenían la misma capacidad que nosotros tenemos, nada más que nosotros tenemos más bases. ¿Quiénes pusieron la base? Pues ellos, ¿verdad? Entonces, ya ahora vamos a pasar a ver lo que es una aproximación al desarrollo y cultura de los pueblos de Mesopotamia, Egipto y China. Entonces, vamos a ver cómo cada uno fue evolucionando, ¿verdad? Cómo fue la cultura de cada uno. Vamos a empezar en Babilonia, ¿sí? Entonces, se dice que cuando Estados Unidos con el... Ah, pero antes de eso, para que nos ubiquemos, ¿verdad? Babilonia es lo que, Mesopotamia es lo que ahorita nosotros conocemos como Irak. No sé si ustedes cuando leyeron se confundieron, ¿verdad? Se los digo para que no se vayan a confundir. Mesopotamia es el actual Irak y Babilonia está dentro de Mesopotamia, ¿verdad? Para que nos ubiquemos, para cuando nos mencionen las ciudades. Entonces, cuando Estados Unidos, con el apoyo de otros países, invadieron Irak en el 2003, los medios de comunicación con frecuencia usaron la expresión cuna de civilización para referirse ahí a Irak. La frase apareció con más frecuencia al informar sobre la destrucción de ruinas antiquísimas y el saqueo de museos en Bagdad, en los primeros momentos de caos después de la rendición de las tropas de Saddam Hussein. Los periódicos y noticieros de la televisión tenían razón. Lo que llamamos civilización y que consiste en la combinación de escritura, calendario, producción de alimentos, ciudades, comercio y organización política de Estado, empezó en Mesopotamia, ¿sí? Entre los ríos Tigris y Éufrates, Éufrates, hace por lo menos 5.000 años. El saqueo de los museos de Bagdad y de otros sitios arqueológicos después de la invasión constituye así una pérdida irreparable de muchos de los recuerdos más preciados de un periodo único en la historia de los seres humanos, ¿verdad? Esta es como una nota importante, ¿sí? Entonces, Mesopotamia, ¿verdad? Aquí Babilonia se considera como la cuna de la civilización.
¿Y por qué? Porque ahí había muchos restos antiguos, ¿verdad? Que algunos fueron destruidos, pues, y por eso se considera que hay una gran pérdida. Tenemos que el conocimiento de la astronomía de Babilonia aumentó considerablemente en el siglo XX, dice, con grandes avances en la arqueología, ¿sí? O sea, aquí aparece un personaje, Stephen Turmin, que en su obra de 1963 titulada La trama de los cielos, eh, él y junto a June Goldfeld resumen la situación de los descubrimientos arqueológicos. También tenemos que el optimismo de estos autores que acabamos de mencionar al escribir en 1963 se debía a lo siguiente. Los archivos de las grandes ciudades de Mesopotamia, conservados en tablillas de barro cocido, revelaron una gran cantidad de datos astronómicos cuya existencia ni siquiera se había sospechado y que pudieron ser finalmente interpretados. Entonces la escritura utilizada se conoce con el nombre de cuneiforme, ¿sí? Así se le llamaba la escritura que se hacía en barro, que consiste en una serie de marcas grabadas en arcilla blanda que luego se seca al sol, o en una época posterior se introducía dentro de un horno, pero era con el mismo fin de que se secara, ¿verdad? O sea, eso se llama escritura cuneiforme, es la imagen que les he puesto yo ahí, ¿verdad? Son tablillas de barro secas, después de haber escrito algo. Entonces, también tenemos que debemos a los babilonios el registro continuo y con fechas de los datos astronómicos, por lo menos desde mediados del siglo XVIII a.C. hasta mediados del siglo II a.C. Entonces, esto significa que continuaron incluso después de que Alejandro Magno conquistase las ciudades de esa región en el 331 a.C. y llevase a algunos sabios a la ciudad que fundó en el delta del Nilo en Egipto, bautizada con el nombre de Alejandría en su honor. Allí florecería luego una de las instituciones más extraordinarias en la historia de la ciencia, lo que es la Biblioteca y el Museo de Alejandría, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que los datos sobre movimientos de los astros, los eclipses y demás eventos astronómicos con que contaron los babilonios y sus sucesores de Alejandría abarcan un periodo más largo que cualquier otro en la historia de la humanidad. No es de extrañar que, por tanto, lograran predecir eclipses lunares y solares. Los babilonios se preocuparon también por recoger información sobre terrenos, plagas, langostas y otros desastres naturales, lo que muestra una actitud de interés generalizado por la predicción con base en observaciones sistemáticas, ¿verdad? Entonces a ellos se les debe un registro continuo sobre fechas y datos astronómicos, un aporte de suma importancia que han hecho los babilonios. Entonces, predecir eclipses fue uno de los logros de los mesopotamios, gracias a la acumulación de todas esas observaciones durante centenares de años, lo que les decía. También se tiene que los babilonios descubrieron los ciclos largos de las eclipses lunares y así podían llegar incluso a redactar instrucciones sobre cómo predecirlos. Entonces tenemos que para llegar a conocer estos ciclos, lo único que necesitaban los babilonios era observar los eclipses, ¿verdad? Para determinar sus características, registrar las fechas, cuando ocurrían y luego calcular la frecuencia con que se presentaban. Sus métodos numéricos bastaron para conseguir el éxito de predecir todos estos fenómenos. Entonces, también las observaciones astronómicas permitieron a los babilonios predecir los cambios estacionales, eso les ayudó mucho a ellos. Además tenemos el conocimiento de la posición de las constelaciones en el cielo estrellado de conformidad con la hora y el día fue fundamental para la navegación durante milenios y podemos encontrar un ejemplo de este conocimiento en las primeras obras de la literatura occidental, por lo que es la Ilíada y la Odisea, escrituras hace alrededor de 13.000 años, ¿sí? Ya que en esas obras, por ejemplo, menciona a Ulises, que él se guiaba por las estrellas, pero cuando en su embarcación, ahí se nota. También tenemos que de los griegos que destacaron en ciencia recordamos por su nombre a un número muy grande, pero de los babilonios que llevaron a cabo la paciente labor de conservar todos esos datos astronómicos, solo resuena un nombre, sí, ese nombre es Kidino, que es conocido como Kidenas o Sidenas, y él vivió en el siglo IV a.C. y fue un jefe de una escuela astronómica, ¿sí? Es un personaje importante de los babilonios. Entonces, ahí terminamos con los babilonios. Esa era una pregunta, ¿no?
¿Cuáles son los aportes más importantes realizados por los babilonios en el desarrollo de la ciencia? O sea, y ustedes pueden ponerse a pensar cuáles son esos, ¿verdad? Yo sé que lo acabamos de decir en su mente y ya está. El aporte más importante, ¿cuál es? Pues toda esa recolección que hizo, todo ese registro continuo de fechas de todos los datos astronómicos, ¿verdad? Entonces, ese es como el aporte más importante. Y de eso, ¿qué hicieron ellos? Pues predecir eclipses, ¿verdad? También predijeron, lograron ver cómo estaban los cambios estacionales, eh, todas esas cosas que hemos ido diciendo, ¿verdad? Pero lo más importante es eso, es la de cómo lograron escribir toda esa acumulación de información, ¿verdad? Astronómica que tuvieron. Y otros más que hemos mencionado, ustedes se recuerdan. Luego aparece lo que es Egipto. Aquí tenemos que la concepción del universo que tuvieron los egipcios sigue muy de cerca las características del territorio que habitaron. O sea que ellos se ubicaban en cómo era su territorio y de acuerdo a eso hicieron su concepción del universo. Entonces los contrastes y las simetrías del paisaje que reflejan en la cosmología. Entonces en Egipto la separación entre la vida y la ausencia de vida entre la tierra verde y el desierto es más notable que cualquier otro lugar. Se tiene que el Nilo con sus crecidas periódicas representa la vida. El universo es ante todo un lugar ordenado, predecible y armonioso donde hay una clara separación entre lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo. Los dos grandes ciclos predominan su universo: nacimiento, viaje, muerte, resurrección del sol cada día y el ciclo anual de vida y muerte determinado por las crecidas y subsecuentes retiradas de las aguas del río Nilo. Entonces vamos a ver cómo es el paisaje egipcio para que nos ubiquemos. Dice que el paisaje egipcio es uniforme, el Nilo en el centro, las tierras fértiles en ambos lados, el desierto más allá de los límites de las crecidas y dos barreras de montañas en la lejanía de ambos lados, ¿verdad? Entonces, como ellos tenían su terreno así, en base a eso, a ellos hicieron una concepción del universo. Entonces tenemos que los egipcios concibieron la tierra como una bandeja plana rectangular, con un borde corrugado. Así es como ellos consideraban. Entonces tenemos que para sostener el firmamento se requería una fuerza de una divinidad, decían ellos. Y siempre que se necesitaba alguna explicación de cómo funcionaba el sistema, había algún dios o diosa que asumía esa tarea. De un modo semejante a como en las obras de Homero todo cuanto ocurre tiene algo que ver con los dioses inmortales. Entonces tenemos que, como los babilonios, también los egipcios desarrollaron en los cálculos del calendario y su influencia llega hasta nuestros días. Entonces, para el cálculo de la duración del año tenían una ventaja que otros pueblos no tenían, y eso eran las crecidas del río Nilo, ¿verdad? Entonces, ellos anotaban cada cuando se iba dando el tiempo, entonces ahí pudieron formar un calendario, es la ventaja que ellos tenían. También como un dato, sepamos que Julio César es el que consiguió que el Consejo de Egipcio, ¿verdad?, por reformar llevar a hacer una reforma en la que uno de los meses lleva su nombre, ¿verdad? Y que se pasara de un año lunar a otro solar con 365 días, al que se añade un día cada 4 años, que es conocido como el año bisiesto, como la otra importante de ahí. También tenemos que la medicina egipcia llegó a ser famosa en el mundo antiguo. Entonces, aquí encontramos de nuevo la conexión entre ciencia y religión que hemos visto en la astronomía. Pues los primeros médicos egipcios fueron sacerdotes que preparaban las momias de los faraones y otros muertos importantes, ¿verdad? Aquí la medicina era muy famosa. Entonces, ¿qué hacían ellos para primero embalsamarlos, ¿sí? Entonces, ellos embalsamaban los cadáveres que tenían que secarlos y este procedimiento se llevó a conocimiento de los órganos interiores cuando hacían esto. También se cree que hubieron varios médicos porque hay muchas inscripciones hechas durante los periodos de construcción de las pirámides y ahí aparecen listas de médicos, lo que muestra que hubo esta clase de profesión en ese tiempo. También se tiene que entre los años 2650 y 2590 a.C. vivió Imhotep, recordado por los egipcios posteriores como un gran científico y médico, elevado a la categoría de Dios después de morir
parece ser el único científico en la historia que ha alcanzado tal honor, mira, para que lo sepan, ¿verdad? Luego tenemos que como en su explicación de la estructura del universo, los egipcios solo introducían a los dioses cuando tenían una explicación mejor, ¿verdad? Tal vez así empezó la separación entre religión y ciencia, por lo menos en esta parte de la tierra, ¿verdad? Entonces, los egipcios hacían eso, no sabían qué hacer, ¿verdad? Pum, metían a un dios que respondía a esa pregunta. Entonces tenemos que la terapia egipcia se basaba en el conocimiento de propiedades de hierbas variadas y muchos de los usos muestran la continuidad entre antigüedad y nuestros tiempos. Entonces aquí se tiene, por ejemplo, que ellos usaban hongos. Eh, para eso decían que de variedades de hongos se obtenía la penicilina. Entonces ellos usaban eso, variedad de hongos, para usarlas como penicilina, para curar dolores y todo eso, para curar infecciones y todo lo demás. Entonces también ya tiene una planta que se llama amapola. De ella se obtiene lo que es el opio. ¿Sí? El opio es para adormecer. Entonces eso se usa como un medicamento para aliviar dolores extremos. Entonces se dice que conocemos hoy los detalles de la medicina egipcia gracias a varios papiros, sobre todo los denominados con los nombres Ebers y el de Edwin Smith, que es llamado así por el último coleccionista que lo compró. Entonces tiene que la escritura ha preservado el conocimiento adquirido miles de años atrás. Y otros pueblos sin duda también desarrollaron sus propios conocimientos de medicina, pero no encontraron pues la escritura para preservarlo, ¿verdad? Por eso es que estos papiros son importantes. Por ejemplo, el que aparece ahí es el de Herbes, ¿sí? Entonces, el de Evers, perdón. Entonces, el papiro que muestra como el desarrollo de la medicina egipcia. Entonces, ahí viene la otra pregunta con respecto a Egipto. Y dice, ¿cuál es la conexión entre ciencia y religión para el uso de la medicina en los egipcios? Bueno, yo sé que ya la pensaron, ya la respondieron, pero es lo último que estábamos viendo, ¿verdad? Es esa conexión entre que los primeros médicos eran sacerdotes, ¿verdad? Dijeron los que embalsamaban y todo lo demás. Entonces esa es la conexión que existe. Ahora vamos con China. Se tiene que, hay una diferencia muy importante entre la civilización china y las otras que hemos visto. Entonces se tiene que los babilonios, egipcios y griegos antiguos desaparecieron y en los territorios donde florecieron esos estados se asentaron otras civilizaciones diferentes. Pero en cambio, los chinos actuales son los descendientes de una civilización que se ha mantenido sin interrupción desde hace milenios en el mismo territorio. Las grandes civilizaciones antiguas es la única que aún continúa, la de China. ¿Sí? Entonces, por eso esa es como tiene su importancia, por eso mismo. ¿Verdad? Entonces se tiene que no es de extrañar que desde hace miles de años se estudiara en China el movimiento de estrellas y planetas. ¿Por qué? Porque como hemos visto desde sus orígenes, el Estado necesita contar con calendarios para organizar la vida social. Para mantener actualizado el calendario se requiere conocimiento pues astronómico, ¿verdad? Entonces por eso, ¿verdad? Necesitamos de conocimiento astronómico para el calendario y todo lo demás. Ellos lo estudiaron, ¿verdad? Y así se llama el calendario, lo cual es muy necesario para hacer un estado. Y ya hemos logrado ser un estado y todo lo demás porque son los únicos que han logrado estar hasta nuestro tiempo. Vale. Ahora vamos a ver lo siguiente. Mira que también los chinos desarrollaron una teoría de elementos, ¿sí? Entonces, para ellos los elementos estaban formados por agua, fuego, tierra y añadieron el metal y la madera. Entonces los chinos asociaron a los elementos con los colores y órganos del cuerpo. De la siguiente manera, en la página 42 ustedes pueden ver un cuadrito. Yo les voy a leer algunos. Por ejemplo, el agua la asociaban con el color azul y con la acción que decían que el agua apaga el fuego e hidrata la madera. Entonces, por eso, esta acción lo asociaban con el órgano que es el riñón. Vamos a ver otro. El fuego. El fuego decían que era rojo, que funde el metal y forma la tierra. Entonces, por eso lo asociaban con el corazón, ¿verdad? Y así la tierra, el metal y la madera, pues tenían un color, una acción y un órgano. Ahí en la página 42 pueden ver el libro ustedes, ahí está. También nos aparece lo que es un personaje llamado Sanheng, quien sorprendió con la construcción de un sismógrafo o aparato para detectar temblores y terremotos.
incluso antes de que alguien pudiera sentir movimiento del suelo cuando es muy fuerte, ¿sí? Entonces, la imagen que les he puesto es ese artefacto que funciona como un sismógrafo, ¿sí? Entonces fue inventado por San Gen. Es algo muy importante también. Luego tenemos que otro invento importante son los espejos mágicos, hace alrededor de 1500 años, ¿verdad? Se dice que los espejos mágicos están hechos de bronce. Por un lado, el bronce ha sido bruñido de modo que en presencia de la luz se ve el reflejo de lo que se coloca adelante, como en cualquier otro espejo. En la cara de atrás hay letras o dibujos de relieve. Cuando la cara pulida del espejo se ilumina con una fuerte luz, las letras o dibujos de la parte de atrás del espejo se reflejan débilmente en una superficie cercana colocada frente a la parte pulida. Entonces, por eso es que causaban un impacto, ¿verdad? Un otro invento chino es el de una carreta con una figura humana en el centro, la cual apunta siempre hacia el sur, aunque el vehículo cambie de posición, ¿verdad? Si ustedes pueden notar ahí que era una tipo brújula, ¿verdad? Otro invento importante de los chinos. Se viene la otra pregunta y dice, ¿qué objetos fueron inventados por China y cuál es su funcionamiento? Entonces, recuerden qué objetos han sido inventados por China. Vale, muy bien, yo sé que ya pensaron, ¿verdad? Está el sismógrafo, ¿verdad? Están los espejos mágicos, la carreta con la persona que siempre apuntaba al norte, son algunos, ¿verdad? Entre otros. Ahora viene otro temita que dice 4 elementos, 4 humores, el mundo exterior y el mundo interior del ser humano. Entonces tenemos que es muy fácil, sabemos que ya hemos hablado que es muy fácil ridiculizar algunas ideas de pensadores antiguos y desecharlas simplemente como ideas falsas. Pero si las estudiamos en su contexto histórico resulta interesante y podemos entender por qué fueron propuestas. Tal es el caso de las dos teorías que se remontan a miles de años atrás, procedentes de los griegos, y estuvieron vigentes por siglos y de ellas aún se conservan restos en el lenguaje que hablamos. ¿Sí? Entonces, la primera está relacionada con la constitución de los seres materiales, ¿verdad? De los 4 elementos, y la segunda con la fisiología humana. Entonces, la teoría según la cual lo existente se reduce a los 4 elementos, el agua, tierra, fuego y aire. Y la idea de que el cuerpo humano hay 4 elementos o sustancias que se llama humores, ¿verdad? Entonces, antes vamos a ver unas realidades sobre los griegos para poder entender estas dos teorías. Es lo que estábamos diciendo ahorita. También se tiene que antes de estudiar a detalle estas teorías, veamos el surgimiento del pensamiento científico en Grecia, en el siglo VI a.C. Para eso sabemos remontarnos todavía más atrás, en la época hace 3000 años, cuando fueron escritos los grandes poemas de Homero, la Ilíada y la Odisea, relacionados con la guerra de Troya. Entonces se tiene que estas famosas obras son famosas porque en ellas encontramos el origen de la literatura occidental, pero hay también anticipos del pensamiento científico, esto se muestra ahí, en la precisión con que se describieron los objetos materiales y el detalle con que se relatan las técnicas de navegación, construcción de barcos, teñido de tejido y otras actividades en las que la precisión es importante, ¿sí? Entonces aquí aparece lo que es Pitágoras, ¿sí? Entonces dice que con frecuencia se mezclan en el pensamiento griego y de otros pueblos los aspectos científicos de los místicos. Entonces eso se ve claramente en lo que es Pitágoras, quien es fundador de una sociedad secreta dedicada al estudio de las matemáticas y de la ciencia. Entonces se tiene que, ahí lo recordamos hoy por el teorema que lleva su nombre, aunque aparece que ya fue conocido por los babilonios y los chinos, el de la hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿verdad? También se tiene que la creencia básica de los pitagóricos se resumió en una frase. ¿Cuál es esa frase? Todo es número. Esto quiere decir que en primer lugar
la realidad íntima de las cosas son los números. Y en segundo lugar, que todos los aspectos de la realidad se pueden expresar como propiedades numéricas. Así consideraban los pitagóricos. También luego aparece Platón. Entonces, para Platón, la verdadera astronomía consiste en proponer modelos geométricos y algunos cuerpos que son perfectos, considerados por él. Entonces se tiene que entre ellos se encuentran los cuerpos sólidos regulares, con caras idénticas y figuras geométricas con lados iguales, que son solo 5. Primero el tetaedro o pirámide, luego el hexaedro o cubo, el octaedro, el dodecaedro, el icosaedro, y ahí están, ¿verdad? Entonces a eso debe añadirse el más perfecto de los sólidos, que es la esfera. Entonces tendrá que la esfera es más importante. También se dice que según él, las partículas más pequeñas de fuego son tetaedros, las del aire son octaedros, las del agua icosaedros y las de la tierra son cubos. Yo decía que el universo es un dodecaedro, así consideraba Platón, ¿verdad? Vemos ahora que las matemáticas griegas alcanzan su máxima expresión con una obra de Euclides, y esa obra se llama Elementos, es como la obra más importante. En el libro primero de los elementos, donde las definiciones, axiomas y postulados son los más sencillos, Euclides empieza por definir un punto, una línea, una superficie, línea recta, ángulo, límite, figura, entre otras nociones. Luego va incluyendo 5 postulados, entre ellos el de que todos los ángulos rectángulos son iguales. A continuación formula 5 axiomas. Cosas iguales a una tercera son iguales entre sí y otro, ¿verdad? Entonces aquí el elemento es de suma importancia, ¿verdad? Fue hecho por Euclides. Luego aparece lo que es Arquímedes, ¿sí? Entonces, y Arquímedes es un discípulo de Euclides, a quien ya mencionamos al hablar del uso de los espejos parabólicos. Entonces, varios descubrimientos teóricos y prácticos siguen siendo útiles en nuestros días. Entonces, por ejemplo, tenemos lo siguiente. El tornillo de Arquímedes dice que es una espiral semejante a una manguera enrollada y alargada que al girar hace subir el agua, ¿verdad? Entonces es algo que se sigue utilizando hasta ahora. Luego tenemos la teoría general de las palancas, y esta según la cual la fuerza multiplicada por la distancia desde el punto de apoyo hasta el punto donde se aplica la fuerza es igual a la resistencia multiplicada por la distancia entre el punto de apoyo y el punto donde se encuentra la resistencia. Entonces, este es algo que todavía se utiliza también, pero ustedes han escuchado decir, ¿verdad? Cuando no pueden con levantar algo, hagamos palanca, ¿verdad? Y así es más fácil levantar algo. Luego, por último, tenemos el principio de Arquímedes, que lleva su nombre. Y este explica por qué flotan algunas cosas mientras otras se hunden, ¿verdad? Cuando el cuerpo está en total o parcialmente sumergido en un fluido estático, será empujado hacia arriba por una fuerza igual al peso del fluido desplazado por él. Si el objeto pesa más que el fluido desplazado, pues se hunde. Si pesa igual o menos, pues flota. Ese es el principio que también se utiliza muchísimo, ¿verdad? Entonces, una nota importante, miren, se tiene que los conocimientos de matemáticas y física de Arquímedes son tan asombrosos que para encontrar a alguien de su mismo nivel hay que saltar a la revolución científica y mencionar a Newton. Imagínense, o sea, que los conocimientos matemáticos y físicos de Arquímedes son grandísimos porque no hubo nadie igual que él hasta llegar a Newton, o sea, muchísimos años después. Luego tenemos la teoría de los 4 elementos, vamos a hablar de ella. Tenemos que esta teoría responde al deseo de tener un marco explicativo de lo que ocurre en la naturaleza. Entonces, en la formación progresiva de la teoría intervienen varios actores, entre los que se menciona a Tales de Mileto, Empédocles y Aristóteles. Pero el que más nos va a interesar es Tales de Mileto, porque se considera como que con él comienza la filosofía occidental. Entonces tiene que Tales de Mileto ha pasado a la historia por otro motivo del que tenemos mayor seguridad documental, ¿sí? Y este es que él consideraba como elemento básico lo que es el agua.
Él es el elemento básico y fundamental del universo. Y decía que de ella se deriva todo lo demás que existe. Entonces, según una teoría de Tales, tiene las siguientes características que la hacen relevante para la historia de la ciencia. Primero, propone como principio básico un elemento natural, ya dijimos que es el agua. Luego establece una unidad en la diversidad, ¿verdad? Entonces, él dice que detrás de la gran pluralidad de seres hay un principio unificador. Y luego también busca algo estable en medio de los cambios. Entonces dice que aunque todo cambie, algo permanece detrás de los cambios. A ver. Tenemos que los filósofos siguientes discutieron cuál es el elemento que unifica la diversidad. Se preguntaron eso, ¿verdad? Y permanece constante en el cambio, o sea que no cambia, a pesar de los cambios que se dan. Entonces la teoría de los 4 elementos surge en estas discusiones y permanece hasta ahora, ¿verdad? Entonces aquí fue el filósofo griego Empédocles el primero que sistematizó la teoría después de largas discusiones sobre cuál era el elemento fundamental. Entonces, tema al que no, el tema que fue ampliado y sistematizado por lo que es Aristóteles, pero Empédocles fue el primero que sistematizó esto. Entonces, según Empédocles, todo fenómeno natural es el resultado de la mezcla de 4 principios en los que se identificó con los nombres divinos. Entonces, tenemos que a diferencia de Aristóteles, quien continuará la explicación de las propiedades de las cosas a partir de los atributos de los elementos, Empédocles se pregunta a qué se debe la combinación y separación de los elementos y señala las fuerzas generales, por ejemplo, el amor y el odio, lo menciona él. Se entiende que cada uno de esos elementos tiene su lugar natural, al que tiende por su propia naturaleza. Por ejemplo, decía que el fuego y el agua y el aire, perdón, suben. El agua y la tierra van para estar en su estado natural. Entonces, cada uno se consideraba cada elemento se consideraba que tenía un movimiento, un lugar natural y una figura platónica, ¿sí? Entonces, tenemos los 4 elementos que son la tierra, el agua, el fuego y el aire, ¿sí? Entonces, en la página 50 pueden ver ustedes ahí lo que es, pues, a qué movimiento se le aludía y todo lo demás. Entonces, ahorita reflexionen eso, ¿verdad? Los 4 elementos. Luego, tenemos que a los 4 elementos ya vistos, Aristóteles añade otro, que es propio de los astros, en los que según él no ocurren cambios, ¿sí? Entonces, él decía de que se trataba de una quinta esencia o éter, así lo mencionaba él. A diferencia de los seres del mundo sublunar, sujetos a cambio, los astros son incorruptibles, decía. O sea, él le llamó la quinta esencia o éter a esto. Luego tenemos, en la teoría de los 4 elementos, tenemos lo que son los 4 humores. Entonces aquí fue Hipócrates, que es un médico, se llama Hipócrates de Cos, quien formuló la teoría de los 4 humores, en la que se combina la explicación del funcionamiento de diversos órganos del cuerpo humano y las diferencias entre individuos. Entonces también la teoría es un intento por explicar en qué consiste la salud y la enfermedad. Pero antes debemos señalar que a Hipócrates se atribuye el origen de la medicina como ciencia, por la fundación de una escuela dedicada a estudiar las enfermedades y por la gran cantidad de obras sobre el tema en particular, la pequeña obra titulada sobre la enfermedad sagrada. Entonces, Hipócrates llamaba a la enfermedad sagrada a la epilepsia. Yo sé que ya leyeron esto, pero
lo llamaban a la epilepsia, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, Hipócrates decía, en estos días soy de la opinión de que el cerebro ejerce el poder más fuerte en el ser humano, decía así. Entonces él consideraba de que eso, ¿verdad? El poder más fuerte era la mente. Y decía que también los humores son líquidos que se encuentran en los cuerpos humanos y parecen resultar de la descomposición de la sangre, de la que se puede obtener un fluido rojo, un coágulo negro, un suero amarillo y unas fibras. Entonces, de cada una de estas partes se derivan los humores o jugos, decía él. Del coágulo negro se saca el humor melancólico, del fluido rojo el humor sanguíneo, del suero amarillo el humor colérico y de las fibras el flemático, dice. Entonces, las proposiciones adecuadas de los humores determinan la salud y la enfermedad procede del exceso de algunos sobre los otros. Sabemos también que a diferencia de personas, en diferentes personas predomina uno u otro. Y de ahí surgen 4 temperamentos diferentes o tipos de personas. ¿Cuáles son esas personas? Dependiendo de cuál es el que más tiene, ¿verdad? El sanguíneo, el bilioso, el bilioso colérico, el flemático y el melancólico. Entonces todavía en nuestros días esa clasificación la usamos, ¿verdad? Muchísimo. Ve que melancólico es solo llorando pasa. Mira qué flemático es. Y así, ¿verdad? Por ejemplo, el sanguíneo es el tranquilo. El colérico es el enojadizo. El flemático es el indiferente y el melancólico es el nostálgico, ¿sí? Entonces, también aquí se creía de que Hipócrates creía que los humores pues, eran hereditarios, pero luego entra como la discusión de si se juntaban de dos diferentes, pero no de los mismos. Entonces, ¿qué iba a hacer, verdad? Esa es una discusión que se tiene. Entonces, otra de las obras de Hipócrates, titulada Sobre las epidemias, es notable por la gran cantidad de observaciones que recoge en cuanto a las características de los pacientes, ¿verdad? Esa es una obra como muy importante, ¿verdad? Entonces, este esfuerzo de reunir y sistematizar información, similar al que permitió a los babilonios predecir eclipses, posibilitó también a Hipócrates formular las generalizaciones útiles para afrontar epidemias. Entonces, este libro es muy importante porque ahí hizo una gran recolección de información, la cual le permitió superar muchas epidemias y todo eso, ¿verdad? Bueno, ahora tenemos lo que es el tema del atomismo en Demócrito y leformismo en Aristóteles. Entonces tenemos que pocas teorías han tenido una trayectoria tan larga como la atomista, enunciada por primera vez por los filósofos griegos Leucipo, fecha de muerte desconocida, y Demócrito, ¿verdad? Entonces, de esto reaparecen siglos después con el astrónomo francés Gassendi y la resucita Dalton, y en definitiva lleva a dominarla permanentemente sobre otras visiones del mundo del siglo XX. O sea, lo principal de la teoría es una idea simple y poderosa. Dice que las diferencias entre los seres que percibimos se debe a las numerosas combinaciones de partículas elementales, cuyas propiedades son diferentes a las del todo, pero sirven para explicar el surgimiento de las cualidades de los compuestos. Entonces aquí aparece Feynman. Feynman dice que se pregunta qué escribiríamos si se nos pidiera redactar una frase, la frase más importante con la que podríamos dejar a la próxima generación en caso de un cataclismo. Entonces él decía que la frase era: todas las cosas están hechas por átomos. O sea, para él observan que lo más importante eran los átomos. Luego aparece Demócrito de Abdera, que vivió en los años 460 y 370 a.C. y fue discípulo de otro filósofo quien parece ser el primero en hablar de átomos, y este es Leucipo, ¿sí? Leucipo. Entonces vemos que Demócrito de Abdera considera que la realidad está constituida por un número infinito de átomos
diferenciados entre sí por su orden, figura y posición. Hay movimiento en el vacío que no es lo mismo que la nada. Eso decía Demócrito. Entonces, mientras en la nada no podía haber cambios, en el vacío dice que en el cual se mueven los átomos. Es el lugar donde estos ocurren, todos explicados como combinaciones de átomos. Sentencia tienen otras escuelas filosóficas griegas, como las de los epicúreos, también aceptaron sus ideas sobre los átomos. Entonces, no lograron convencer a Aristóteles ni a los aristotélicos, quienes en cambio favorecieron la idea de interpretar la realidad en términos de acto y potencia. La doctrina es generalmente conocida como ileformismo debido a las palabras griegas para denominar la forma y la materia. Luego tenemos la física y la biología en Aristóteles. Entonces, tenemos que de los discípulos de Platón, el más famoso es sin duda Aristóteles, conocido también como el Estagirita, por el lugar donde nació, que es Estagira. Ingresó a la Academia de Platón cuando tenía 17 años. Luego abandonó la academia después de la muerte de su maestro y fundó su propia escuela, que es el Liceo. Entonces cuenta la tradición que impartía las clases caminando, rodeado por sus discípulos. Esta costumbre le valió el apodo de peripatético, ¿sí? Y sus discípulos se les llama peripatéticos, por eso, ¿verdad? Por la misma tradición de que él daba las clases hablando, caminando y todo a su alrededor. Entonces las obras de Aristóteles abarcan gran cantidad de temas, por ejemplo la lógica, la física, la biología, ética, economía, política, y pueden considerar una enorme enciclopedia que recoge el conocimiento de toda su época. Entonces vamos a comenzar hablando de Aristóteles y de la mecánica. Se tiene que la mecánica es un estudio de las leyes que rigen el movimiento y es Aristóteles el primero en escribir un tratado sobre el tema. En su obra titulada Física encontramos una primera formulación sistemática de dichas leyes. Y pues él tiene muchos postulados y todo lo demás, ¿verdad? Entonces tenemos que si Aristóteles resucitara y nos viera empujando un automóvil que no arranca, encontraría que el hecho se explica perfectamente por las leyes formuladas por él en el libro Física, ¿sí? Entonces, en primer lugar, se puede empujar un vehículo si estamos en contacto con él. No hay acción a distancia. En segundo lugar, cuanto más resistencia ofrece el objeto que queremos mover, más fuerza se requiere para hacerlo. Cuanto más pesado, más cuesta moverlo. Si el auto se encuentra en una pendiente, Aristóteles diría que se mueve naturalmente hacia abajo sin nada se lo impide porque busca el centro del universo, o sea, su lugar natural en reposo, y cosas así va explicando él. Sabemos que otro famoso problema es el de la caída libre de los cuerpos. Entonces, según Aristóteles, los cuerpos pesados caen más rápidamente que los más livianos, y los muy pesados caen mucho más rápido que los muy livianos. Hoy, ¿verdad? Sabemos que esto no es verdad, y ustedes pueden entretenerse dejando caer el libro que tienen, por ejemplo, y un lápiz sobre la cama de su cuarto, donde probablemente no hay corriente de aire, y les sorprenderá el resultado, dice acá el libro, ¿verdad? Entonces, este punto se volvió muy importante en las discusiones concernientes a la mecánica que surge con Galileo. Ahora vamos a ver Aristóteles y la biología. Tenemos que cuando su discípulo Alejandro Magno, o sea, discípulo de Aristóteles, se lanzó a la conquista del mundo conocido, Aristóteles envió a la expedición a su sobrino Calísteles con el encargo de recopilar información sobre plantas y animales de lugares lejanos. Entonces eso es lo que le ayudó a Aristóteles a saber mucha información. Entonces, ciertamente
la biología aristotélica no es como la actual, por dos motivos. Vamos a ver cuáles son los dos motivos. Primero, siempre busca explicaciones de los hechos observados en términos de la materia, forma, causa final y causa eficiente. Entonces, por ejemplo, dice que según él, los venados son los únicos animales cuyos cuernos son enteramente sólidos y también son los únicos que los pierden. Primero, por la ventaja de quitarse un peso, que es la causa final de perderlos, pero también por la necesidad de caerse que tiene el peso notable de dichos cuernos. Entonces, esa es la causa eficiente de la caída. La segunda es que con frecuencia junta observaciones variadas sobre las partes de los animales y los conecta utilizando explicaciones complejas, formuladas como leyes universales. Por ejemplo, relaciona los cuernos con los dientes, garras, rapidez y tamaño. Todos estos aspectos se refieren a la defensa del animal según las leyes de distribución natural, considera él. Entonces, Aristóteles considera que el corazón es el órgano más importante del cuerpo y el primero en formarse y empezar a funcionar en el embrión. También se tiene que mucho se ha discutido sobre la exactitud de las nociones sobre plantas y animales que reunió Aristóteles en sus numerosas obras biológicas. Tales observaciones son muy numerosas y sin duda muchas responden a fábulas y leyendas, pero o sea que no son ciertas. Pero algunas observaciones sorprenderían aún en nuestros días porque se adelantaron en muchos siglos a su época, como la siguiente. Él decía que existen peces externamente vivíparos cuyas crías mantienen por un tiempo conexión con el cuerpo de la madre. Decía que uno de los tentáculos de los pulpos tiene una función especializada y entre otras cosas, ¿verdad? Ahora tenemos lo que es el sistema solar y las estrellas fijas en Ptolomeo. Vamos a ver, pasar a este temita. Tenemos que Claudio Ptolomeo vivió aproximadamente entre los años 85 y 165 después de Cristo. No se sabe si era egipcio o griego, pero en todo caso su gran actividad científica tuvo lugar en Alejandría. Entonces, Claudio Ptolomeo, sus obras que más destacan son la geografía y Almagesto, ¿verdad? Son las dos. Entonces, dice que este título de Almagesto se le dieron posteriormente y viene a significar una deformación árabe del original griego, algo así como el más grande. Entonces, en la geografía, este libro recoge el conocimiento del mundo con el que estaban familiarizados los griegos y romanos de la época y da instrucciones sobre cómo dibujar mapas de una región que se extiende desde las Islas Canarias hasta el centro de Asia. Entonces, este influye en los autores siguientes hasta muchos siglos después. Del mismo modo, el Almagesto expone la teoría astronómica que prevaleció hasta que Copérnico propuso otra manera de ver las cosas en su obra de 1543 titulada Sobre las revoluciones de las esferas celestes. Entonces tenemos que para entender la importancia de Ptolomeo y los problemas que intenta resolver, hay que distinguir entre la opinión según la cual la Tierra es el centro del universo, aceptada por los seres humanos durante siglos, y la explicación científica de los movimientos aparentes del Sol, la Luna, los planetas, las estrellas fijas, que es mucho más complicada. Me es necesario tener en cuenta que los planetas conocidos por Ptolomeo eran solo 5: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Fue hasta en 1781 cuando se descubrió Urano y Neptuno se descubrió en 1846 y finalmente Plutón en 1930. Luego tenemos que, aunque los pueblos antiguos concebían la Tierra como una esfera plana, ya autores como Aristóteles enseñaban que era una esfera, pues la sombra que proyecta la luna durante los eclipses es circular y solo una esfera proyecta una sombra circular.
Entonces Ptolomeo tampoco tiene la menor duda de que la Tierra es una esfera, ¿verdad? Consideraba eso. Entonces, con Ptolomeo se juntan dos tradiciones astronómicas de larga trayectoria, la de los babilonios y también la griega. Desde que la primera era aritmética, grandes cantidades de datos conseguidos mediante observaciones cuidadosamente hechas durante los siglos, y se procesaban usando operaciones simples para obtener combinaciones de ciclos y así poder predecir eclipses, entre otras cosas. Con un mínimo de teoría se lograban grandes resultados y no importaba si lo que hoy conocemos como planetas eran dioses para ellos. Como tampoco estorbó esta idea cuando los mayas hicieron sus cálculos como resultados sorprendentes. Entonces, la otra tradición es la griega, que esta está basada en la geometría. Entonces, los griegos formulaban modelos geométricos de los fenómenos en búsqueda de la explicación teórica. De esta manera no necesitaban recolectar grandes cantidades de datos durante centenares de años. Entonces, para Ptolomeo, la explicación de los movimientos complejos y a veces considerados extraños de los planetas requieren la idea de círculos que giran alrededor de otros círculos, algunos puntos de referencia y otros variados. Entonces, tres términos cuyos son epiciclo, excéntrica y ecuante recogen las ideas las ideas que le permitieron salvar las apariencias, es decir, dar cuenta de los datos recogidos en las observaciones. O sea que aparecen esos tres datos, ¿verdad? Que es la idea básica detrás de cada uno de estos conceptos no es tan difícil de entender. Entonces tenemos la primera, el epiciclo y deferente. Dice que los planetas giran en un círculo menor, que él le llama epiciclo, que a su vez se desplaza sobre un círculo mayor, que es el deferente. En la página 65 pueden ver un dibujito que se nota mejor. Entonces, el giro menor es el epiciclo, que está dando giros, que va desplazándose en un círculo mayor, que es el deferente. Luego tenemos la excéntrica. La excéntrica es el centro del círculo trazado por los planetas en sus órbitas y se desplaza alrededor de la Tierra. Y luego el llamaba ecuante, dice que incluso con epiciclos y excéntricas todavía hay problemas con la velocidad del Sol y los planetas. Entonces, Ptolomeo explicó variaciones aparentemente irregulares de la velocidad del Sol y los planetas como resultado de variaciones regulares del ángulo de movimiento, regulando desde el punto que no coincide ni con el centro del universo ni con el centro de la excéntrica o del epiciclo. Esos son los tres términos que consideraba, ¿verdad? Entonces tenemos que este sistema es sumamente complicado y a medida que pasaron los siglos se fue haciendo cada vez más enredado hasta que resultó insatisfactorio para alguien llamado Nicolás Copérnico en el siglo XVI. El sistema de Ptolomeo, la precisión exige complicaciones cada vez mayores. La explicación acumulada durante siglos es que en realidad no funcionaba. Entonces ya vemos que es algo difícil de entender y desde el final se terminó con la conclusión de que pues no funciona. Entonces tenemos que junto con la astronomía los griegos también destacaron en óptica. Ya en el siglo IV a.C. señalaron que la luz se propaga en línea recta y que el ángulo de incidencia de un rayo es en un espejo es igual al ángulo de reflexión con el que se sale del espejo. También conocieron la refracción, es decir, lo que ocurre cuando hay un cambio de medio, como por ejemplo cuando hay un rayo de luz, pasa del aire al agua. Más adelante se mencionan otras cosas, ¿verdad? Entonces tenemos que, como conclusión, el largo periodo examinado comprende la infancia de la humanidad e incluso los descubrimientos más trascendentales, sin los que no hubiéramos llegado a donde nos encontramos ahora. A ver, nos hemos visto cómo fueron surgiendo las bases para tener los conocimientos que tenemos hasta la fecha, hasta este tiempo, ¿verdad? Entonces, nada más recordarles que para el día lunes tienen la fecha, está la entrega de la primera tarea, que es una síntesis de todo el capítulo 1. No se les olvide que tienen que hacer la síntesis y aparte deben responder a las dos preguntas de la página 70. Solo las dos preguntas que les dicen ahí nada más. Aparte deben poner la portada y todas las cosas que indican en las instrucciones de la tarea. Ahí se lo dice claramente.
Y no olviden que la portada tiene que ser como lo dice en las orientaciones académicas. Y lean cómo debe ser la portada. Y pues ha sido un gusto estar con ustedes. Espero les sirva todo lo que hemos hablado. Y pues cualquier duda o pregunta, yo estoy a sus órdenes y espero que me consulten cualquier duda que tengan, ¿verdad? Así que ánimo y pues muchas bendiciones.